Le presentamos el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Yo no quedaba nada por fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que ella era que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entre los 40 años, con la inexpresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria cláusula de la genealógica asentada de los bisabuelos en nuestra casa. Nos moríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y le echarían al suelo para enriquecerse de terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de la actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá del dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado con esa labor un gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias. Tricota para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tenía un chaleco y después lo tejía en un momento porque algo que no le gustaba. Era gracioso ver en la canastilla del montón la lana escrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esa salida para dar unas vueltas por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando el pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañuelos blancos, verdes, lilas. Estaban con naftalina aplicadas con una mercancía. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados. Agujas yendo y viniendo y 1 o 2 cantanillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Eran hermosos. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelino, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que quedaban en la parte más retirada, la que miraba hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con una maciza puerta de roble aislada de esa parte del ala delantera, donde había un baño, la cocina, nuestro dormitorio y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un San Juan con mayólica y la puerta cárcel daba al living, de manera que uno entraba por el zaguán y abría la cárcel y pasaba al living. Tenía a los 2 lados las puertas dentro del dormitorio y al frente del pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande, sino daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora.
apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármol de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macrame de trabajo. Sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre, con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner a fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta tal alcoba que llevaba a la cocina, cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de la silla sobre la alfombra o un ahogo susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después. En el fondo del pasillo me traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo felizmente. La llave estaba puesta de nuestro lado. Y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo recogiendo las agujas: tendremos que vivir en este lado. Yo cerraba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de lectura franceses, por ejemplo, estaban todos en biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas de un par de pantuflas, que tanto lo abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creí que Irene pensó en una botella de esperinida de muchos años, con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerramos en algún cajón de las cómodas y nos miramos con tristeza. No está aquí, y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las 9:30, por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultó molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora no basta con la mesa en el dormitorio de Irene y la fuente de comida de fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y esto me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, siempre así reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no os da un dibujo de trébol? Un rato después era yo que me ponía ante los ojos de un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. ¿Se puede vivir sin pensar? Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces decían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían un living por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa de la casa. No oíamos respirar, toser, presentíamos el demás que conduce a la llave del velador, los mutuos, frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum. La puerta del roble, creo haberlo dicho, era mesiza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la puerta tomada, nos poníamos a hablar en voz más altas o Irene
cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces las casas se ponían calladas y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que eran por eso que de noche, cuando Irene empezaba a sonar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo la consecuencia. De noche siento sed y antes de acostarme le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella dijía, oí ruido de la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que era de este lado de la puerta de roble. En la cocina y el baño, o el pasillo mismo, donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se iban más fuertes pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerró un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando. Y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobrecito diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.